Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué te pareció el video que tuvimos que ver con Freire y su bibliografía? Bueno, la verdad es que tanto el video de su bibliografía como la película que hablaba de sus métodos de enseñanza, incluso su libro de pedagogía del oprimido son bastante interesantes y dejan una enseñanza muy grande. Si me permites, me gustaría pues primero empezar hablando de que a mí me impresiona mucho su forma en la que él empezó desde cero, pero empezó a tomar como que un gusto por la pedagogía. Yo creo que más que todo lo que a mí me dejó súper impactada fue el ver que él se interesaba, por ejemplo, en la educación para el adulto, ya que pues mucha de su población ahí en Brasil era analfabeta y el método que usó de que ellos aprendieran a leer, de que ellos aprendieran a escribir, pues aunque fue un tiempo largo, creo que era de unos 45 días, aún así es un tiempo récord para enseñarle a gente tan grande a aprender a leer y a escribir. También, pues lo que a mí más me gustó y lo que más enseñanza me dejó fue su libro de la pedagogía del oprimido, que de verdad al momento de estarlo leyendo te impacta, te deja un nuevo, una nueva forma de ver y de analizar la pedagogía, sobre todo si nos enfocamos a lo que es la pedagogía bancaria. Cuando yo Ah, estuve leyendo la de pedagogía bancaria, me impresionó tanto porque es algo tan real, algo que realmente pasa tan desapercibido porque está normalizado. Esto de que el maestro simplemente te da una información y te da información y pues dice, yo soy el único que sé y tú eres un recipiente y pues hasta ahí, tú no analices, tú no modifiques esa información, tú simplemente sigues reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Y cuando llega esa liberación de que no, sabes que tú y yo, tanto alumno como maestro, podemos aprender el uno del otro, es como que, wow, o sea, es verdad, o sea, no siempre se tiene que aplicar a que el maestro me dé información y yo simplemente la repita, sino ese aprender a analizar, ese abre tu mente a nuevas cosas, a nuevas formas de aprender, a que tus vivencias te dan nueva información, es como que súper impactante plasmarlo a la vida de uno propio cuando realmente nunca te habías puesto a pensarlo. sí, como tú lo mencionas, es muy interesante la pedagogía bancaria, la pedagogía, el apartado de lo bancario, porque, como lo mencionas, el maestro antes de ver esta concepción tenía todo el poder, hablando de oprimidos y opresores. El maestro era un factor opresor muy fuerte dentro de la educación porque no se le podía cuestionar, no podías decir si era verdad o era falso, era solamente recopilar toda esta información y replicarla. No era comprenderla, no era criticarla, nada más era replicarla y almacenarla. Y Freire eso es lo que trataba de evitar, que siguiéramos esta línea de opresores y oprimidos, porque el oprimido, si recordamos, es la persona que no tiene conciencia sobre sí, y el opresor es quien sí la tiene y maneja a su gusto a las personas, con fines buenos o malos, pero es esa persona que tiene el poder. Y la pedagogía del oprimido habla mucho también de cómo se mezcla con la política y la educación, que es algo que yo no había visto antes más que con Freire. Él nos dice que tenemos que aprender del contexto al que vamos a aplicar esta herramienta y meter esos conocimientos en base a esto. Porque si nosotros no conocemos esa área y metemos ideas que no tienen nada de lógica o están chocando entre ellas, es muy difícil que las personas que están educando aprendan. Freire en Brasil lo que hizo fue con los adultos incluirlos y demostrarles, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí en base a todo el contexto de los campesinos. Y así logró en tiempo récord que aprendieran a leer y escribir. Entonces, también la película que nos presentó la maestra es muy impactante ver cómo su modelo se replica aún afuera de Brasil. Llegó hasta Argentina,
llegó a conferencias en Suiza, se hizo ministro de Educación, o sea, es una persona muy importante con ideas muy relevantes que pocos se han atrevido a tocar. Muchos se enfocan directamente al conocimiento, pero Freire no, se fija en la persona y en esa opresión que resiente en su contexto, en cómo este rechazo social hacia diversos grupos afecta directamente la educación. Y, y fíjate que tiene una visión muy, muy interesante de cómo ver al mundo. Vaya, de verdad, o sea, creo que le diste es como que una vista a muchos puntos muy importantes, como si fuese una conclusión muy contundente. Ujú. Pero entonces, Caro, ya para concluir, ¿quieres mencionar algo sobre Freire? Creo que la verdad, o sea, la forma en que Freire nos enseña a través de su vida, de sus obras, a cómo debemos analizar, bueno, más bien una forma de analizar muy objetiva en la que tú te liberas, en la que aprendes en que no siempre tienes que estar recibiendo información de otros, sino que tú puedes tomar esa información, transformarla, vivirla incluso, creo que nos deja de que un horizonte súper grande a una nueva forma de enseñanza. Y tienes toda la razón, Caro. En fin, nos vemos pronto y suerte, Caro. Muchas gracias, María. Hasta Bye. luego.